Ecos de un libro abierto. Escucha el papel que habla. El alma en su blanca piel. Que en el aire queda escrita la magia de un buen papel. Voces de Papel. Conduce y dirige Connie Tamayo. Aquí, por Frecuencia U 940 AM. Hola, hola, hola a todos los oyentes y hoy de nuevo acá en esta cabina que me apasiona. De nuevo con ustedes, los amantes de las letras, los soñadores de horizontes y tejedores de realidades. Bienvenidos a Voces de Papel, ese refugio sonoro donde las historias no solo se leen, sino que también se respiran, palpitan y transforman. Hoy nuestras ondas se abren para dar paso a una melodía bien particular, la de una mujer que entendió que las palabras van más allá de los libros, son cimientos para construir puentes, faros para iluminar caminos y alas para elevar destinos. En la vibrante y a menudo desafiante costa colombiana, donde la luz del sol se mezcla con la de infinitas sonrisas y la de complejas realidades, existe un faro llamado Fundación Somos Visibles. Y al timón de ese faro, una arquitecta de sueños con una visión clara, Juliana Arbeláez, alias Hani. Ella no solo fundó una organización, ella sembró una convicción profunda que el conocimiento es la fuente más enriquecedora, es el motor de la dignidad y la llave maestra para la autonomía de una comunidad. Hoy Juliana nos invita a sumergirnos en su travesía, a entender cómo se da vida a las letras en los lugares donde más se necesita y a descubrir el poder transformador de la visibilidad a través del saber. Prepárese no solamente para ser inspirados, sino para conmoverse y reconocer que quizá la historia más poderosa aún está por escribirse en las páginas de nuestras propias acciones. Así que hoy con esta alma vibrante y completamente apasionada, bienvenida Juliana Arbeláez, alias Hani, ¿cómo estás? Hola Connie, muy bien, pues muy feliz de estar acá, pues con esa introducción que como muy agradecida porque hoy abran los micrófonos de Frecuencia U para contarles pues y de Voces de Papel para contarles sobre Somos Visibles, darte las gracias a ti porque esto nos hace más visibles, que es lo que queremos, y también pues a Sebas y Alejo que están detrás de los micrófonos, pero que también hacen esto posible. Muchas gracias. Bueno, Hani, para iniciar, siempre iniciamos con un título. ¿Cómo sería el título del libro de tu vida? Qué buena pregunta. El título del libro de mi vida, pues es que, no sé, pues primero sería muy divertido, porque eso es lo que yo he hecho en la vida, divertirme y disfrutar. Y tendría tintes de mi palabra, una de mis palabras favoritas, que es la determinación. Entonces, no sé, como determinarse a servir el baile de la vida, algo así. Pues como un título y un subtítulo que fuera el baile de la vida. Creo que ese sería el título así, muy, muy por encima. Bueno, Hani, lo más importante de estos micrófonos es el origen. ¿Quién es Hani? Ese lado humano. ¿De dónde viene Hani? ¿Cómo se consideraba en esa niñez? ¿Qué es esa recordación constante que te evoca esos inicios de Hani? Bueno, entonces, lo primero que quiero decir pues acá es que yo conservo mi niña, y creo que eso hace parte de ese disfrute, de ese goce, de esa determinación, pero también de la creatividad, ¿cierto? Entonces, trato de que me acompañe mucho, siempre, o pues siempre no, pero trato de escucharla, de alimentarla. Y pues Juliana Ohani es una niña muy amada, ¿cierto? Siempre tuve la fortuna
de ser una persona muy amada. Soy hija única, nieta única por parte de mi madre y nieta menor por parte de mi padre. Lo que quiere decir, pues, que era una niña, o soy una niña consentida, amada, respetada, cuidada, eh, de la que siempre, pues, sus palabras tenían valía. Escuchaba mi abuelo materno, Alpidio, un gran educador, pues fue como un norte siempre en mi vida. Y creo que de él tengo la vena del servicio, de la educación, eh, y siempre me motivó, pues me enseñó desde muy pequeña poesía. A los 3 años recitaba Barba Jacob, a leer, a ser curiosa, y me prestaba atención, que muchas veces eso es lo que pues a los niños nos falta, alguien que nos preste atención, y nos crea y nos motive y le parezca interesante lo que pensamos, ¿cierto? Porque muchas veces los adultos se alejan de esos niños porque em, pues la vida nos va cambiando y creemos que la seriedad o pues la seriedad de la vida impide la vida y la diversión del niño. Y eso no es así. Entonces mi abuelo siempre muy de mi mano y, como te digo, una niña amada, creativa, divertida, eh, muy inquieta, muy, muy. Hoy pues pienso como en mi mamá en ese proceso de crianza y digo, em, pero bueno, criada pues de la mano con mi mamá, con mis abuelos maternos también. eh, sí, con mucha voz, con muchas personas que la pudieran y la quisieran escuchar. Cuando Hani llega a la adolescencia y después da ese salto a la universidad, ¿cuál era el móvil de Hani en ese momento que marcaba la esperanza? Ok, cuando, digamos, siempre me han preocupado mucho las causas sociales. Siempre ha sido una inquietud muy fuerte. En el colegio, pues como que trataba de vincularme a movimientos de ese tipo. También con mis compañeras del colegio y hoy aún soy como ese puente que une, ¿cierto? Como ese espíritu que está pendiente de la que cumplió años, la que aquí, la que allá, hacer comentarios, siempre como ese puente de unión, de comunidad, em, aún hoy todavía. Y cuando entré a la universidad, ¿cierto? Yo estaba entre dos carreras. Yo soy abogada, pero estaba entre dos carreras que eran derecho o economía. Y la decisión, bueno, finalmente fue derecho, pero la decisión también estaba muy orientada por esa inquietud sobre las causas sociales, ¿cierto? ¿Cómo hacía para hacer una transformación desde lo que yo sabía, pues en ese momento, eh, y cómo me preparaba para poder estar al servicio de? Siempre, siempre me ha inquietado mucho la vida que tengo, porque tengo estos privilegios que tengo, porque tengo una vida privilegiada, ¿cierto? El simple hecho de tener luz eléctrica 24 horas del día, eso es un privilegio en el país que habitamos. El simple hecho de tener quien te escuche es un privilegio en el país que habitamos. Y siempre me hacía mucho la pregunta de por qué yo tengo estos privilegios, ¿cierto? Y encontré que estudiando derecho podía ser una forma de llevar a que esos privilegios los tuvieran más personas. Hoy no ejerzo, hace muchos años, soy reinsertada, como digo yo. Pero el derecho me dio método para todo y si tuviera que volver a estudiar derecho, si tuviera que volver a elegir qué estudiar, estudiaría derecho de nuevo, porque me dio método, me dio como conciencia, me dio facilidad para hablar, para expresarme, para formar una idea, para hilvanar lo que quiero comunicar. Y esa adolescente lo que más quería era ver cómo podía no solo servir, sino también sumarse a la diversión. La universidad para mí fue un momento de diversión, disfrutar. Em, pues conocer mucha gente, amigos, como te decía, hija única, venía de colegio solo de mujeres, entonces también pues hace parte del baile de la vida, el baile de la vida, disfrutar todas esas oportunidades y conocer muchas posturas, conocer pues todo lo que la vida ofrece, abrirse el mundo, los amigos, las fiestas, los viajes,
empezar a tomar, digamos, las riendas de la vida de uno, hacerse responsable, em, y siempre con mucha inquietud, mucha curiosidad, muy dinámica. ¿En qué momento Juliana tuvo ese encuentro con una comunidad que dice, yo aquí puedo generar un gran cambio o puedo contribuir desde mis talentos y por qué esa comunidad? Bueno, entonces, dentro de ese proceso, pues, de siempre estar, digamos, como muy inquieta, por los privilegios y más que por los privilegios, pues, ¿qué iba a hacer? ¿Cierto? Siempre con esa inquietud. Entonces, muchas veces, eh, me prestaba para ser voluntaria, o hacía vigías, o hacía misiones, bueno, visitaba comunidades, eh, proyectos mucho más cortos, pero que me ayudaban a mí como a conectarme con la realidad de la que yo soy una gran excepción, ¿cierto? Tú también eres una gran excepción, todos los que estamos acá en esta cabina somos una gran excepción en este país. Entonces, desde hace más de 40 años, no sé, mi familia tiene casa de playa en Moñitos, Córdoba. Y todas mis vacaciones, enero, Semana Santa, las compartía en Moñitos con amigas que eran de mi edad, pero que a los 13 años la vida nos empieza a dividir. A quien está en territorio, a quien está en comunidad, a quien está en ciertas comunidades, pues a las mujeres las empieza a guiar hacia conseguir una pareja, a tener su primer hijo a partir de los 13 años, mientras a mí el mundo me abría un mundo de posibilidades enorme. Estudiar, formarse, estar en la ciudad. Eh, y digamos, ahí, a pesar de que había tenido mucho contacto con la comunidad, todavía, por supuesto, no había tenido como la determinación, 13 años, de servir, pero sí siempre como que trataba de conectar. Vengo de una familia también, digamos, donde ese ha sido una gran inquietud, como antes desde el asistencialismo, porque era la práctica, digamos, más fácil y era lo que la mayoría conocíamos, pero cómo ponernos al servicio, cómo ayudar, cómo mis saberes están al servicio. Mi familia trabaja en el sector salud, entonces, ¿cómo puedo ayudar a personas de comunidad a que estén bien atendidas por el sector salud? Eh, un momento exacto no lo tengo, pero yo creo que eso también desde la casa se va inculcando, ¿cierto? El hecho de tú saberte y hacerte consciente de los privilegios, de los caminos que han tenido que recorrer las familias para poder llegar donde estamos, porque lo cierto es que la mayoría de las personas que tenemos la fortuna de habitar pues este departamento que es Antioquia, muchos venimos de ancestros campesinos, ¿cierto? Personas que trabajaban la tierra, que en algún momento migraron, que en algún momento sus familias tomaron decisiones diferentes de educación, formación y fueron profesionalizándose, por decirlo así. Pero la mayoría venimos de sectores agrícolas o de familias que fueron agrodescendientes, como digo yo, y toman esa decisión. Entonces yo creo que no hay un momento como que yo diga, eh, en mi adolescencia, que fue donde me preguntaste, como quiero, eso viene más adelante, pero siempre está en mí ese deseo de hacer que las posibilidades lleguen a más personas y como de abrir puertas, de conectarme, de interesarme genuinamente en el otro, en su proceso, en su desarrollo, en sus inquietudes, en que el que venga a hablar conmigo, pues que salga con algo mejor de lo que llegó, probablemente en la medida de lo posible. En eso que me cuentas, que fue como ese despertar cuando llegaste a esta comunidad, de poder observar que tu presente era muy diferente al de ellos, de esa observación constante en esas vacaciones, ¿por qué decidiste esta comunidad merece ser intervenida, esta comunidad merece tener oportunidades diferentes? ¿Y Bueno, qué era lo que tú sentías que necesitaba esa comunidad? listo. Entonces, aquí pasa mucho tiempo, ¿cierto? Yo me gradúo de Derecho, empiezo a estudiar. Claramente, como ya mis amigas moñiteras, ¿cierto? Ya tenían otra vida y uno también empieza a construir su vida, su núcleo. Entonces, pues ya me vuelvo una persona, digamos, más de ciudad y a Moñitos era solo una semana, unas vacaciones, pero digamos, pues como que ya uno empieza a crear su futuro, su vida, sin que me dejara de preocupar el tema o inquietar, pero pues son etapas menos conscientes, ¿cierto? Yo creo que uno cuando empieza adolescencia, primeros años de recién graduado de la universidad, tú eres menos consciente,
o estás muy joven a veces para ser consciente. Mm, entonces yo empiezo pues a trabajar normal, eh, y llega un punto de mi vida laboral en el que no estoy siendo feliz. Y cuando esto llega, pues yo tomo la decisión de renunciar a mi empleo porque quería algo más conectado con impacto, y con temas de servicio, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar una oportunidad. Llega a mi vida Instiglio, que es una organización que tuve la fortuna de fundar junto a 6 personas no colombianas, 5 personas no colombianas y yo, que se enfocaba en traer a países en vía de desarrollo modelos de financiación basada en resultados. O sea, estos son modelos económicos para el sector social que lo que buscan es que cada centavo que va al sector social, o lo que busca Instiglio, cada centavo que va al sector social tenga el mayor impacto posible. Entonces son temas econométricos, proyectos, somos como un segundo piso en consultoría de organizaciones que hacen intervenciones sociales. Bueno, y ahí feliz porque estoy conectada con impacto, que es lo que me interesa, cómo hacemos que otras personas puedan tener los mismos privilegios o que los proyectos sociales sí alcancen los resultados, las metas esperadas, y si no las están alcanzando, pues revisarlo o sacarlo. El problema de no medir proyectos sociales es que tenemos años y años de intervenciones sociales que probablemente su impacto o su resultado no sea el esperado, pero nadie lo saca del plan porque nadie lo mide. Ese es un gran problema que tiene el sector social aún hoy, aunque muchas cosas pues se han hecho, pero aún hoy. Entonces yo, bueno, trabajando en Instiglio, vivo en Bogotá, entonces súper feliz viviendo en Bogotá, trabajando con muchas personas que no eran colombianas, extranjeros, muy jóvenes todos, y tengo un accidente de tránsito. Me atropella un carro un día en Bogotá, y quedo 4 meses en cama. Y durante ese momento o ese periodo decido que me voy a ir a servir. Decido que ya, digamos, el día anterior del accidente yo había tenido una conversación con mi socio en Instiglio y había decidido como que ya era momento de salir. Yo era Global Ops Manager, operaciones a nivel mundial. Estábamos abriendo la oficina en Kenia, acabamos de abrir Washington, estaba creciendo mucho el equipo en Bogotá. Y tengo este accidente, 4 meses en cama, y ahí es que decido, quiero irme a servir. Pero inicialmente el proyecto era un proyecto de 4 meses. Dije, me voy a ir a servir, me voy a ir a Moñitos. ¿Por qué Moñitos? Porque era donde tenía la cercanía, porque era donde tenía, conocía, y porque Donde te dolía siempre, la comunidad. sí, y porque sí, es por donde me dolía, y porque siempre había quedado con la idea de, tengo que hacer algo acá, ¿cierto? No puedo simplemente venir de paseo y ya. Tengo que hacer algo, quiero hacer algo. Quiero compartir conocimiento de calidad con la comunidad. En otra forma, que si no es por mi presencia o la presencia de Somos Visibles, no se obtendría. Te estoy hablando del año 2018. Hoy muchos niños o padres tienen un smartphone, pero en 2018 no era así. En 2018 el smartphone era uno en toda una familia enorme, y el que lo tenía era el papá, si era que había smartphones. Entonces, pues acceso a internet, pues sí, sí había, pero no había computadores, ni teléfonos inteligentes, ni... Entonces, ¿cómo habría un puente o un camino para que el conocimiento de calidad pudiera llegar a la comunidad? Comunidades que están allá a kilómetros de distancia, pero que están dispuestas, son capaces, son inteligentes, son recursivas, porque no hay nada que te dé más recursividad que la escasez. La escasez de oportunidades te genera, entonces es gente recursiva, El hambre genera creatividad. solucionadora, solidaria, pero que no tenían acceso a un conocimiento que yo sí tenía o que mis amigos tenían y que lo quería llevar directamente allá. Moñitos está situado a 1 hora y media de Montería. Montería es la ciudad capital más cercana, de hecho Moñitos es Córdoba, y está situado entre San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Lórica y San Pelayo, son pues como y el Mar Caribe. Entonces es Caribe, Caribe. Ahí, en el momento del accidente, es que decido, quiero irme a servir, quiero irme, es como el llamado que siento,
quiero irme a compartir estos privilegios y fue para mí también un freno de mano de, pues tenía una vida como muy, voy para adelante en esta fase de divertirme, tanta energía, tanta proyección. Yo soy una persona pues como muy decidida para pues como que trato de tomar decisiones en la vida laboral, en la vida, sí, más que todo en la laboral, como con unas decisiones muy rápidas, decido, avanzo, me proyecto, tengo unos dones muy especiales. Entonces eso hace que confíe mucho, confío en mí, confío en Dios y todo se va proyectando y ese momento fue como un freno de mano, ¿sí? Para, para y quiero llamarte a ¿Eso servir. fue hace cuántos años? Te estoy hablando del año 2017. Ok, Eso es 8 sí. 3 años, 5, 8. 8 años. 8 años. 2017, 21 de junio fue que tengo el accidente, solsticio de verano, que para mí es el día del renacer, el día en que el sol está en su punto más alto en el firmamento y ese día pues fue el que Dios escogió también para mí hacerme el llamado de servir. Tuviste ese freno de mano. Decidiste moñitos. ¿Cómo empezó ese primer barrote, esa primera piedra para construir lo que hoy en día es Moñitos? Bueno, para construir Somos Visibles, pues la verdad, yo ahorita ya les había contado, yo soy abogada de profesión. Entonces, pues nada de trabajo social, ni psicología, no, nada de estas vainas de pedagogía, no. Y el día antes del accidente, también les acabo de contar, yo había renunciado, ¿cierto? Entonces, mi cargo era un cargo decisivo, Global Ops Manager y cofundadora. Entonces, pues ese espacio era un espacio importante que reemplazar, digamos, pues como la figura, el rol, todo esto. Y a la par que estaba en buscar mi reemplazo, hacer entrega del cargo, bueno, todo, empecé a leer mucho, hacía unos años o unos meses, ya no me acuerdo. Mi mamá me había llevado una separata de la Universidad de AFIT que se llamaba La teoría del cuidado de Leonardo Boff. Habían traído a Leonardo Boff, que es un teólogo brasilero, y ella me lo había entregado y yo pues había leído, pero no le había, me había parecido muy interesante, pero pues estaba en otro mood, en otro cuento. Y cuando empiezo a pensar en Somos Visibles y pues le digo, la primera persona a la que le cuento es a mi mamá que quería hacer esto y que quería irme a servir 4 meses, eran 16 semanas en mi cabeza. Entonces empiezo a pensar, bueno, sobre qué voy a construir, ¿cierto? Y me encuentro a Pero tu León. mamá, ¿qué dijo? Una abogada, Bueno, esta cuadrícula, ¿qué pasa ahí? mi mamá siempre me ha apoyado muchísimo. Entonces en ese momento yo estaba pues en cama, literal, toteada, operada, no podía caminar. Y no tenía, pues ya había renunciado, pero no tenía un claro next step. Entonces, pues me dijo que sí, yo me imagino que le pareció muy lindo y especial, pues la niña quiere irse a hacer un año sabático o 6 meses, 4 meses sabáticos, qué lindo, pues qué especial. Eh, y me apoyó, mi mamá siempre me ha apoyado mucho y en ese momento pues yo creo que le parecería como una buena transición, ¿cierto? Era, volvamos a que yo no dije me voy a ir a vivir a Moñitos por siempre, dije esto es temporal, 16 semanas. Entonces a cualquier persona, pues le pareció bien, yo en ese momento no estaba casada, no tenía hijos, entonces pues le pareció bien, natural. También tenía mucho que ver con lo que te digo, que en la familia siempre eso ha sido como se ha inculcado, ¿cierto? Como el servir, el ponernos al servicio de, ¿qué podemos hacer? Vengo de una familia de abuelo materno, muy de educadores todos, fundador del CES, fundador de la Universidad Católica de Pereira, profesores de la de Antioquia, fundador de la Escuela de Minas de la Nacional. Entonces, siempre muy alrededor de la educación, profesores, también por parte de mi padre. Entonces, con esa visión, yo creo que mi mamá, que siempre me ha apoyado mucho y pues eso tenía un principio y un final, dijo, no, maravilloso, qué linda la niña, que se vaya, 16 semanas. Entonces yo empiezo con la teoría del cuidado de Leonardo Boff a estudiar, pero a estudiar, o sea, yo creo que yo nunca he estudiado tanto en mi vida y con tanta pasión. A mí me daban las 3 de la mañana, leyendo, estudiando, buscando qué era lo mejor para llevar, para crear, formándome, porque yo no tenía formación en eso.
formándome, dateándome y estructurando una metodología que hoy es la metodología Somos Visibles, que está escrita 16 semanas, donde lograra llevarle a la comunidad durante estas 16 semanas información de calidad, conocimiento de calidad, muy orientada hacia habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, pues como las quieran llamar, según la teoría le ponen el nombre. Y estas, digamos, entonces estructuré el proyecto que de acuerdo cada semana, digamos, la teoría del cuidado de Leonardo Boff, que si no la conocen, los invito a que lean. Es un teólogo, como les digo, brasilero, Nobel alternativo de paz. Y básicamente la teoría del cuidado, que también hoy está muy en boga en los planes de desarrollo tanto nacional como departamental como municipal, ¿cierto? La teoría del cuidado o la política del cuidado. La teoría del cuidado de Leonardo Boff lo que dice es que lo que yo amo lo cuido. La resumo en esas corta frase. Entonces, si yo me amo a mí mismo, me cuido. Entonces ahí está autoestima, autocuidado, autocontrol, amor propio, aseo personal. Bueno, el segundo renglón es que yo te amo, o sea, yo amo al otro y por eso lo cuido. Entonces aquí están todos los valores de relación: respeto, perdón, tolerancia, comunicación, construcción de comunidad, bueno, todo lo que implica el otro. Y el último, digamos, espectro de la teoría del cuidado, digámoslo así, entonces es el entorno. Yo amo el entorno porque el entorno me cuida, me provee y por eso lo cuido. Entonces ahí está respeto por los animales, respeto, valores de civismo, pertenencia, basuras, buen manejo del medio ambiente, ¿cierto? Entonces esas son como las tres dimensiones: el yo, el otro y el entorno. Entonces empecé a estudiar y empecé a construir una metodología que cada semana trabajábamos una dimensión: el yo, el otro o el entorno. ¿Y en qué ubicación? O sea, ¿en el mar o cómo fue Sí, eso? sí. Entonces, inicialmente yo llegué, mi familia tiene casa de playa en Moñitos, entonces inicialmente empecé en la casa familiar, recibía diariamente 60 niños, Oh my God. desde los 8 hasta los 13 años, y era solo un barrio, ¿cierto? Hoy ya tenemos personas de más de 12 barrios de Moñitos. Jóvenes era en ese momento la población más difícil de intervenir, porque pues imagínate estas edades, adolescentes, 14 a 19 años. Si a ti en la ciudad, pues a esa edad muy pocas cosas te tocan y te proyectan, imagínate en un pueblo o en un municipio como Moñitos, donde realmente tú no ves oportunidades, ¿cierto? Tú en Medellín, Bogotá, Cali, ciudades intermedias, ves oportunidades en Montería, pero en Moñitos no. Entonces, ¿a qué iban a ir? ¿A ver a oír a Hani hablar? No, pues eso me quedo viendo televisión, ¿verdad? Me quedo jugando Free Fire, cualquier vaina. Y madres, las madres también súper constantes, recibía más o menos 25, 30 madres ¿Tú por cada solita? jornada. Tengo, en este momento son 5, en ese momento también eran 5 coordinadoras que me acompañaban porque yo no podía con el grupo solo, por supuesto, sobre todo el de los niños. Pero cuando tú te levantaste y dijiste quiero, o sea, tú contactaste a 5 No, amigas. entonces empezamos, entonces estaba en la parte en la que escribía, investigaba, creaba la metodología, ¿será que esto sí? Y la metodología de Somos Visibles está escrita diariamente, o sea, lunes, valor que vamos a trabajar esta semana en la comunicación, estoy poniendo una idea. Los lunes trabajábamos temas de lectoescritura, los martes habilidades motrices finas, entonces cortábamos, Los miércoles relevos, cosas, los jueves, pero asociados todo al valor de la semana, ¿cierto? Entonces, comunicación, relevos o actividades físicas. Los jueves era aprovechamiento del entorno, entonces nos metíamos al mar o jugábamos en la playa, y los viernes hacíamos tareas de la escuela. De lunes a viernes, de acuerdo al valor que se escogiera, fuera de la dimensión yo, nosotros o el entorno. Lunes era lo mismo, martes, miércoles, Entonces, cuando yo digo, bueno, me voy a hacer esto, lo primero que hago es contactar la Junta de Acción Comunal, pues que son estas organizaciones que están en el territorio y que conocen mejor que nadie su comunidad. ¿Por qué razón? Porque en ese momento mi licencia social era 0.
Y lo que más tiene un emprendedor social, el mayor activo de un emprendedor social es la licencia social, que es que una comunidad te reconoce, te respeta y te recibe. Que es legítima. Eso es la legitimación, licencia social. Entonces yo simplemente hasta ese momento, pues yo era la turista, ¿cierto? La cachaca que venía de paseo, la paisa. Entonces me contacto con la Junta de Acción Comunal y empiezo a contarles pues como lo que quiero hacer. Empieza entonces, salgo en un programa, empiezo a hablar mucho, a ir a contarle a la gente, porque visibles, por eso nos llamamos Somos Visibles, porque somos comunidades. Hoy es Moñitos, San Juan de Urabá y Juan de Acosta, pero Somos Visibles se va a expandir, porque este país, este territorio que habitamos, el 70% más o menos del territorio nacional es como Moñitos, ¿cierto? Comunidades que están ávidas, capaces, productivas, recursivas, fuertes, el tamaño de un moñitero, la fuerza física, la fuerza mental, la capacidad para resolver en la adversidad. Eso no lo tenemos nosotros porque nunca nos ha tocado. O pues eso nos ha tocado menos. En Moñitos, por ejemplo, en Moñitos no hay desnutrición. En Moñitos hay malnutrición, sí, pero desnutrición no hay. ¿Por qué? Porque es un territorio abundante, productivo. Si uno se pierde Moñitos, sale con un plátano en la cabeza. Entonces, me contacto con la acción comunal y empiezo pues a contar qué quiero hacer y hacemos un lanzamiento. Esto fue enero como 10 del 2018. Yo salgo de vivir en Bogotá en diciembre del 2017, mientras que escribía, mientras que me recuperaba, mientras que hacía fisioterapia, todo. Llego a vivir a Moñitos en enero del 2018. Se hace el lanzamiento y obviamente había una curiosidad enorme. Pues, ¿qué es esto que van a hacer acá? Además, allá hay mucha curiosidad porque todo el que llega de afuera, pues, ¿qué nos va a traer, cierto? Entonces, junto con la presidenta de la Acción Comunal, que fue una de mis primeras coordinadoras, traigo otras 4 coordinadoras, que son la niñita, que hoy todavía está con nosotros, mis ladies, Jesucita era la presidenta de la Acción Comunal, Angie, Laura y Lucía, que eran amigas mías de infancia, pues, o que habíamos crecido, que nos conocíamos, que era la nieta del señor que cuidaba la casa. Y les cuento qué vamos a hacer y que durante 4 meses quiero que me acompañen en esto y se convierten en las primeras coordinadoras de Somos Visibles. Okay. Hoy tenemos 5 coordinadores en territorio, que son la niñita, Mid Ladies, Marta, Diego, que es becario a la universidad, Jesús Polo y Jesús el nene. Jesús es nuestro primer graduado de la universidad, se graduó en el CEIPA de especialización en gerencia del talento humano y hoy es el coordinador administrativo y contable de Somos Visibles, como mi mano derecha. Y paralelo a estos, que son las personas que están en campo, tenemos un comité de gestión que está formado, pues, personas que no están directamente en Moñitos, pero que nos ayudan con el día a día de lo que tiene la fundación, que son Carolina García, Carolina Barrera, Victoria, Lili Vic y Connie Tamayo, que nos acompañan entonces en este proceso de hacer que lo invisible se vuelva imparable, porque lo que necesitamos para hacer estas comunidades visibles, más que recursos, son conocimiento, oportunidades y que ellos entiendan que la responsabilidad de la vida es de cada uno. La vida no me la va a venir a solucionar ni el blanco, ni el turista, ni el gobierno, ni el subsidio, ni el que me viene a construir casa. No, yo, dentro de mis posibilidades, como una persona fuerte, sana, recursiva, también puedo encontrar un camino de mi vida y esto es lo que Somos Visibles. Empoderamiento y autogestión para comunidades de periferia. Hay algo muy lindo en este proceso, pues, que he estado acompañándote en estos 15 días, y es observar cómo a través del conocimiento has logrado un empoderamiento en cada uno de ellos. Quiero que nos cuentes, tú nos dices un primer número de personas que iban entre los 8 y los 13 años, una población difícil. ¿En qué momento se empieza a contagiar esa comunidad cuando tú los haces sentir que ellos tienen un talento y que ese talento que no es utilizado se puede ser arrebatado, que los hace sentir importantes, hacedores y mayordomos de su propia comunidad? ¿Qué momento eso se hizo imparable? Bueno, entonces,
Antes de seguir y responderte esa pregunta que te la voy a responder, yo quiero pues a las personas que nos estén escuchando, cuando yo hablo de privilegios, no tiene nada que ver con lujos. Y esto es algo que siempre quiero decir. Cuando yo hablo de mis privilegios y que mis privilegios me hacían cuestionarme, son tres cosas, las primeras que me hicieron cuestionar. Son el amor que he recibido, esto no tiene nada que ver con el dinero, el amor, o sea, haber nacido en una familia llena de amor es un privilegio. Segundo, haber nacido en una ciudad o en una ciudad intermedia es un privilegio y eso tú no lo escoges, no tiene nada que ver con el dinero. Y el tercer privilegio es tener acceso a oportunidades de conocimiento de calidad, que está muy asociado al dónde naces. ¿Por qué? Porque si tú naces en una ciudad capital, encuentras becas, cursos, instituciones, educación formal, educación no formal, cebras, semáforos, el metro, las estaciones de buses. Todo esto te forma, te da conocimiento de calidad. En Moñitos no hay ni semáforos. Entonces, estos tres privilegios que son crecer rodeado de amor, nacer en una ciudad capital, una ciudad central, tener acceso a conocimiento de calidad, es para mí lo que me lleva como a decir, ¿cómo voy a hacer que más personas lo tengan? Y eran los privilegios que yo más me cuestionaba y no tienen nada que ver con el dinero, nada que ver con financieramente ser bollante, pero son privilegios. Y quiero que los tengamos claros, como les decía al principio, tener luz eléctrica 7 días de la semana, sí que se corte, eso es un privilegio en este país. Entonces, bueno, voy a pasar a hablar de lo que me preguntaste, Connie. Entonces, la población más difícil es la población adolescente. Los de 8 a 13 no, los de 8 a 13 son divertidos, son muy bullosos, claro, son niños. Entonces, es difícil en cuanto a conservar la calma, ponerlos a trabajar, que quieran, pero no es una población difícil de atraer. Además, porque si estás en territorio, muchas veces los papás son mis secuaces, ¿cierto? Como, vayan donde Hani, ¿por qué no estás donde Hani? Porque prefieren que estén donde Hani aprendiendo, disfrutando, construyendo comunidad, pues que estén en la casa sin hacer nada o en TikTok, cualquier vaina. Entonces, la población niños no es la más difícil de atraer, es difícil de coordinar y de tenerles paciencia y de con amor pedirles respeto, que cumplan nuestros 6 acuerdos, que son muy sencillos y es lo único que tienes que hacer para pertenecer a Somos Visibles, que es estar escolarizado, cumplir 6 acuerdos, respeto, puntualidad, presentación personal, siempre listo, silencio y reciclaje, nada más. Pero la población adolescente sí es la más difícil. ¿Por qué? Por lo que te decía ahorita, porque no ven un cambio, una proyección. Entonces, cuando yo llegué a Moñitos, yo tenía jornadas a las que llegaba un joven. Y un gran pilar de Somos Visibles es el voluntariado. Entonces, yo trato de tener muchos voluntarios, personas que son de otros países, suizos, peruanos, españoles, mexicanos, colombianos de todas las regiones, que vayan a territorio, nos hagan visibles, porque la mirada hace visible, la visión, yo te miro y tú eres visible para mí, pero a la vez compartan conocimiento de calidad. Entonces, a veces yo tenía un voluntario, no sé, de cualquier parte, y llegaba un joven, uno, y el voluntario es de Chile. Afortunadamente, yo siempre advertía y siempre he advertido la comunidad que hemos decidido intervenir, que hoy es Moñitos, pero son la mayoría de comunidades del país, no tienen esta costumbre de, pues, un compromiso, ir, asistir, permanecer. ¿Por qué? Porque no lo, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Cierto? Es una pregunta que uno se hace. ¿Para qué me va a servir ir a ver a la Hani y hablar de liderazgo? ¿Para qué me va a servir a largo plazo? ¿Para qué me va a servir a oír a este voluntario hablar de finanzas básicas en el cultivo de ñame? ¿Para qué? ¿Cierto? Si yo no quiero cultivar, ya no me atrae la tierra, o sea, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, llegaba un joven, pero yo había advertido, como les dije ahora, con qué tipo de comunidad estábamos trabajando y cuál era nuestra misión. Si uno iba, con uno se trabaja. Entonces, esto cambió. Ha habido 2 momentos decisivos o 3 momentos decisivos en el cambio de Somos Visibles. El primero, cuando construimos nuestra primer bodega, gracias a Caring for Colombia. Entonces, plena pandemia, yo decido, ya la familia me dijo, no, aquí en la casa de la familia más no, entonces perfecto, me fui para un lote baldío
Y en este lote pegaba un tablero en la pared y empezamos a construir sillas con madera salada, ¿cierto? O sea, madera que traía el mar y construimos sillas, mesas, pegábamos el tablero en la pared, yo llevaba una mesa y eso se llenaba de niños, unos al lado de otro, 50, 60 niños, iban jóvenes. Eh, Empezaba a llover, nos tocaba salir corriendo porque estábamos al aire libre. Entonces, tomamos la decisión de construir nuestra primera bodega y una aula abierta de aprendizaje. La construimos y ese fue el primer paso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver los niños, los jóvenes, las mamás, empiezan a ver un espacio para ellos. A valorar un espacio constructivo. Así es. Un espacio de reunión, un espacio de construir comunidad, que yo digo que es lo más valioso de Somos Visibles, es la construcción de comunidad. Así como hoy nosotros en la ciudad estamos súper aislados, no sabemos quién es el vecino, no sabemos, en el territorio todavía no ha llegado a ese punto porque allá sí sabes quién es el vecino, pero cada vez menos, ¿cierto? No te hablas, no sabes, no co-creamos y Somos Visibles, ese es uno de los pilares. Ven, construye comunidad. Cuando yo me siento a tu lado, dos madres Somos Visibles, se sientan, comparten, empiezan a hacer un lazo de comunidad, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿A dónde están los niños que salgan de la escuela y Somos Visibles sea un espacio seguro. Tú me haces recordar, Hani, la película del niño que domó al viento. Me la evocas demasiado porque hablas, no, y esta película de los niños que fueron encontrados, que se salvaron. Yo siempre lo digo en el club de lectura y en el grupo de oración, como los que de verdad están fortalecidos y por eso utilizaron a los negros como esclavos, la fuerza más importante, sus cuerpos, su fisionomía, su inteligencia, cómo observan absolutamente todo. Definitivamente escogieron a los negros para ser esclavos, era porque es el recurso, por decirlo material, más valioso para conocer la tierra y cómo funciona. Y hay algo en coach que a mí me molesta mucho cuando dicen es solo actitud y todo se puede cambiar. Pero cuando las personas están lejos de territorio, cuando las personas no conocen esas dificultades que tú nos estás diciendo, cuando no tienen ese privilegio de tener luz los 7 días de la semana, cuando no tienen agua potable, cuando unos zapatos son un privilegio. Entonces, tienen otra forma de creatividad, pero desde la primera cadena. O sea, no como nosotros que ya tenemos todo saldado. El mercado llega, el colegio sabemos que tenemos que ir, no que queremos ir, tenemos que ir. La ropa no la entregan. O sea, todo es como si fuera, como si la tierra y nuestros papás tuvieran la obligación de suministrarnos, cuando ellos todo lo contrario observaron que conseguir cada uno de esos recursos era un privilegio, era un trabajo, pero ellos ya sabían lo más importante, sabían lo de la tierra, conocían cómo era el ambiente, qué pasaba en la lluvia, conocían lo natural que nos deberían haber enseñado a todos desde la primera fuente, como el conocimiento griego. Y hay algo muy particular que tú me hablas y es de cómo hiciste la dignificación de este espacio, porque hoy inclusive llamas a las aulas dignas. Y quiero que nos cuentes dentro de ese proceso de aulas dignas, hay 3 proyectos valiosísimos que tiene Somos Visibles y que estos proyectos, de acuerdo a la educación que se ha ido entregando y que se ha ido formando a partir de la fundación, hoy son proyectos productivos. Hoy esta fundación, como tú lo dijiste ahorita, tenemos un chico que ya se graduó y que ya le está aportando a la comunidad y que no solo le aporta a la comunidad, sino que es tu mano, esa mano derecha, ese coequipero fundamental en esta comunidad, donde ya a través del conocimiento puede tener más visión. Bueno, Connie, mil gracias y mil gracias por compararme con el niño de la película del niño que domó el viento, me encanta. Pero entonces, antes de ir allá, hay una cosa que yo quiero aquí hacer súper clara. Y es el gran abismo que existe entre el pobre y el pobrecito. Ay. El pobrecito, el pobre, esto es un indicador social, te lo da el DANE. Si tú te ganas menos de tanta plata, estás entre
extrema pobreza, pobreza, clase media. El pobrecito es una persona que convertimos en incapaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le solucionamos la vida. Le llevamos subsidios, le llevamos regalos, le construimos la casa, le hacemos... ¿Por qué? Por el simple hecho de tú ser pobre. Y eso no es así. Por eso Somos Visibles es un proyecto que es cero asistencial o busca el no asistencialismo, porque cada uno dentro de sus condiciones, la mayoría, y hablo con conocimiento de causa del territorio que intervengo, tiene las capacidades físicas para hacerse dueño de su vida y empezar a contribuir al cambio de su vida. Entonces, muchas veces lo que hacemos con los procesos asistenciales, y aquí me refiero a gobierno, me refiero a nosotros turistas, me refiero al que tiene una finca de gran extensión que explota o que digamos ganadera o explotación de palma y hace fiestas y lo que da es regalos, regalos, regalos. Esto tiene un impacto muy negativo en la concepción de la capacidad de las personas que están en territorio. ¿Por qué? Porque entonces los hace, ven tú, solucióname la vida, porque es que yo soy pobre. Entonces, como yo soy pobre, tú tienes la obligación, tú que estás en mejores condiciones, de venir a solucionarme la vida. No, señor. Aquí hay gente capaz, en Moñitos, la capacidad que yo tengo, la inteligencia, la recursividad, pero la forma más fácil de solucionar los problemas sociales es ser asistencial. Usted tiene un problema, usted le da plata y la persona no lo vuelve a molestar, pero es la peor forma de lograr hacerlo porque se convierten en pobrecitos y el pobrecito es incapaz, el pobre no, el pobrecito es incapaz de hacerse dueño de su vida y de su futuro y de sus consecuencias de su vida. Entonces ahí quiero hacer un súper paréntesis porque es algo que hablo mucho y es tenemos que dejar de buscar solo ser asistenciales y le hablo a las empresas y le hablo a las familias y le hablo a la gente que tiene dinero porque venga, hagamos un Somos Visibles donde usted quiere. Yo estoy dispuesta, pero unámonos. Y lo he dicho con empresas. Hay que dejar de ser asistencial. La empresa me dice, ay, no, se me vuelve un problema la comunidad. Claro, porque ha sido asistencial durante 30 años. Entonces la comunidad ya está acostumbrada a que alguien le viene a solucionar su problema, pero eso lo tenemos que desmontar, porque las comunidades también son capaces a su ritmo, a su medida. No digo que solas, necesitan un acompañamiento, pero no son incapaces. O la frase que me parece muy, muy sorprendente. Casualmente la semana me dices una frase, vístete, cuando decía el emperador Augusto, vísteme despacio que voy deprisa. Es una frase que yo creo que nosotras por ser abogadas nos la dijeron muchísimo en derecho romano. Y es exactamente eso, vísteme despacio que voy deprisa. El proceso al que vienes dignificando para cada una de estas personas en esta comunidad es tan valeroso y no estamos llevando el contexto que le dicen que para lograr las cosas hay que trabajar muy duro. No, no, no. No nos vamos a ir con esa carga generacional. Solamente nos vamos a ir bajo el contexto de se requiere disciplina para ser extraordinario. Y esto no es de trabajar duro, porque cuando uno está apasionado, la disciplina brilla y brota. Y no vamos a decir que en este proceso no han habido circunstancias complejas. Claro que las han habido. Claro que han existido. Pero eso no quiere decir que este proceso no sea digno de vísteme despacio que voy deprisa. Así es, yo creo que a mí esa frase me la decía mi mamá. Y vísteme despacio que tengo prisa, a mí le decía Napoleón a Josefina. Pero bueno, pero en sí, no tengo afán porque sé a dónde vamos a llegar. Yo no tengo duda de a dónde va a llegar un niño Somos Visibles en la vida. No todos, porque ojalá fueran todos, pero hace poco una voluntaria que fue Marta, maravillosa, un día me hace una pregunta, como, ¿será que algo sí le escala? Y llegamos a la conclusión de que por esa estrella valió la pena. Por un nene, ¿cierto? Que hoy es nuestro primer graduado. Entonces, ahorita me preguntabas sobre qué cambió y quiero ser muy rápida ahí. Entonces, lo primero, construimos esta aula. Luego,
En el 2022 abrimos las posibilidades de becas a la universidad. Hoy Somos Visibles tiene 8 becarios a la universidad. Odontología, ingeniería de sistemas, marketing digital, administración de empresas, administración en mercadeo. Y esto fue un cambio enorme y que atrajo ahí sí la constancia de la población joven, porque empiezan a ver que sí puede haber oportunidades, que sí puede haber diferencias, que es abrir, yo digo, yo soy posibilista. A mí, díganme que existe la posibilidad, yo me voy a encargar de que pase. Yo no necesito, cuando yo decidí servir, yo le dije al Señor, yo no necesito que sea fácil, necesito que sea posible. Y Él no lo ha hecho fácil, lo ha hecho posible. Y a mí, ábrame una puertica así, que yo por ahí me entro. Porque yo soy posibilista y creo en el mundo de la posibilidad, soy creativa, soy resiliente, creo en lo que estamos haciendo. Entonces, ese mundo de posibilidad que se creó para los jóvenes cuando dijimos, hay becas a la universidad. Y también hay emprendimientos productivos. Y también puedo generar ingresos a partir de estos emprendimientos productivos. Y las becas no son para todos, no hay un proceso, tenemos becas limitadas, pero es la posibilidad lo que te cambia la visión. Puede que yo no vaya a ser becario, pero existe la posibilidad de que lo sea. Y eso cambia diametralmente tu posición frente a lo que te están proponiendo. Entonces, el segundo tema, después de la construcción del aula, abrir las becas. Y el tercero, la construcción de nuestra propia sede. Hace un año inauguramos la sede propia de Somos Visibles. Es un proyecto que costó alrededor de 180 millones de pesos. Eso es un gran número de dinero para una organización como nosotros, pero el tener la sede propia cambió la dinámica también de la comunidad, porque es un lugar que es propio de la fundación, nunca nadie nos va a sacar de ahí, se reúnen, se apropian, lo mantienen lindo, lo decoran, su bodega, sus baños, sus espejos, su cocina, todo es de la comunidad. Y esto, tener un espacio independiente, porque muchas cosas en los territorios son del gobierno. Entonces, tener un espacio privado que es de la misma comunidad, esto también cambió la dinámica. Hani, yo quiero que antes de que ya vamos a finalizar, tenemos 2 minutos, quiero que cerremos contando rápidamente en estos 2 minutos los proyectos productivos y cómo podemos seguir a Somos Visibles, cómo pueden ser voluntarios, cómo pueden aportar su conocimiento y cómo nos pueden apoyar. Bueno, entonces les cuento, tenemos 3 proyectos productivos hoy ya en fase activa, que son el Club de Tejido Cangrejo Azul, que genera ingresos para niños y jóvenes de la comunidad. Hacemos manillas, pulseras en Miyuki, mochilas. Tenemos el Club de Baile, en el que bailamos pues cumbia, porro, mapalé, bullerengue, ritmos ancestrales y nos presentamos en festividades o en hoteles que nos quieran contratar en Moñitos o en zonas aledañas. Tenemos el Club de Cocina, que está en fase de ideación en este momento, y la meta para este año es construir el Club de Costura, que tiene un presupuesto de obra de más o menos 110 millones de pesos. Ya hemos recaudado 50 y allí funcionará 8 a 10 unidades de costura para enseñar a coser y que las personas pues lo vinculen a sus saberes. Ahora bien, ¿cómo vincularse a Somos Visibles? El pilar más importante y fundamental, el voluntariado. Ser voluntario te cambia la vida como voluntario y nos cambia la vida a nosotros porque nos estás viendo. Entonces, puedes ser voluntario de campo, que es ir a Moñitos, compartir conocimiento y estar allá, o ser voluntario de gestión, que es apoyarnos en ciertas actividades contables, administrativas, comunicaciones, producción de contenido, gestión de voluntariado, gestión de fundraising, en fin, y no requiere ir a campo. La otra forma es hacerse padrino o madrina. Hay desde pues apadrinar un niño, un joven, una madre, pues poderte vincular. La tercera es el voz a voz. Por favor, cuéntenle al mundo que existe Somos Visibles, que somos comunidades listas, capaces, productivas y que estamos dispuestas a aprender para encadenarnos productivamente con el ritmo del desarrollo sin tener que abandonar nuestro territorio y migrar porque todos no cabemos en la ciudad. ¿Y dónde las podemos seguir? Bueno, nos pueden seguir, estamos pues en Instagram como @somosvisibles, LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales y la página web es www.somosvisibles.org. Ahí encuentran mucha más información acerca de los emprendimientos y de cómo vincularse.
Muchísimas gracias por este espacio aquí con Juliana Arbeláez. Hemos navegado por un océano de completa inspiración. Su relato no es solo de una fundación, es la prueba viva de que el conocimiento no es un privilegio, sino un derecho y una herramienta esencial para la verdadera emancipación. Nos ha recordado que cada libro abierto, que cada concepto aprendido, que cada idea compartida es un paso más hacia una sociedad donde todas las voces son audibles y todas las vidas son visibles. Gracias, Juliana, por recordarnos que las páginas de un libro pueden ser las puertas a un futuro más justo, más lleno de oportunidades. Tu trabajo que nos enseñaste acá en Somos Visibles no solamente es un faro de esperanza, es un testimonio de poder inquebrantable de la voluntad humana. A todos ustedes, a nuestros fieles oyentes de Voces de Papel, los invitamos a reflexionar sobre cómo pueden ustedes también ser catalizadores de ese conocimiento. Busquen, lean, aprendan y sobre todo compartan, porque como Juliana nos ha mostrado, al iluminar el camino de otros, también iluminamos el nuestro. Gracias, hasta un próximo episodio acá en Voces de Papel. Voces de papel. En ondas viajan las letras, susurran cuentos al viento.